de Sugamuxi. Magazine Colar Radio AM. Conéctate a nuestra plataforma virtual Colar Radio o en Facebook en nuestra transmisión en vivo y participa de los temas que son de tu interés. Bienvenidos. Bueno, ya son las 12:03 del mediodía. Estamos en el magazine informativo Colar Radio, tu radio. Estamos en compañía de la ciudad de Bogotá con Álvaro Hernando Franco Nieto, Jorge Ángel, aquí en los estudios, y un gran invitado en el día de hoy, el profesor José Tito Rojas, el nuevo presidente de Asocomunal Sogamoso. Muy buenas tardes, Álvaro, muy buenas tardes, profesor, muy buenas tardes, Jorge. Muy buenas tardes para todos los oyentes de Colar Radio. Para mí es un gusto y agradecimiento poder estar en la sintonía de Colar Radio. Gracias por la gentil invitación. Bueno, profesor, es muy placentero que usted se haga cargo ahora de las banderas de Asocomunal, una entidad que lamentablemente ha tenido algunos tropiezos en los últimos tiempos, pero bueno, para eso está usted, para sacar avante esta nueva Asocomunal bajo su cargo. Gracias. Pues en realidad quiero decirles que es un gran reto. Y ese gran reto de asumir la presidencia de Asocomunal, y dicho sea de paso, dirigir el medio radial que tenemos allí en Asocomunal, como es la emisora Sol Estéreo, ese gran reto fue gracias a el apoyo decidido de la masa comunal de Sogamoso. Hay que decir que ayer se cumplió una extraordinaria jornada electoral, democrática, en paz. Lo hicimos todo con calma, con respeto, porque allí acudieron aproximadamente 371 personas de las bases comunales. Hay que saber que Sogamoso tiene 143 juntas de acción comunal, de las cuales 137 están afiliadas a Asocomunal. Las bases comunales las podemos multiplicar por un gran número y entonces nos da más de 1.800 personas en bases comunales. Por lo tanto, que acudan estas 371 personas a las elecciones, cuando hemos presentado varias planchas, que inicialmente eran 3 y finalmente solamente quedaron 2 planchas, y el resultado electoral y la aplicación de la democracia que se manifiesta a través de los votos que voluntariamente van allí, y los presidentes de las juntas de acción comunal, los delegados de las juntas de acción comunal, manifiestan su opinión, manifiestan su predilección por alguna de las planchas. Y fue así como la plancha número 1, que dirige una gran líder, Omaira Pulido, obtuvo 136 votos. La plancha número 2, que encabezo yo, 205 votos. Hay que decir que también hubo 28 votos en blanco, la democracia permite también totalmente, eso es muy válido, y hubo 2 votos nulos para un total de 371. Pues bien, hemos ganado. Entonces, ¿qué hemos ganado? Todos hemos ganado. La plancha número 1 y la plancha número 2 hemos ganado, porque en aplicación de lo que denominamos el cociente electoral y el residuo se convierte en una cifra repartidora. Al ser una cifra repartidora, entonces se distribuye entre las 2 planchas los cargos, y por eso podemos decir que ahora somos una gran fuerza, con una mesa directiva y con unos dignatarios que son pertenecientes y provenientes de las 2 planchas que estuvimos en las elecciones. Así que yo le doy la más cordial bienvenida a aquellas personas que me acompañaron en la plancha número 2. Fue una logística de muchísimo compromiso, líderes y lideresas que me acompañaron de diferentes barrios y veredas, no solamente en las elecciones, sino en la fase previa para preparar las elecciones. Esto es una contienda que nos pone a todos a pensar que cómo la democracia realmente sí funciona. La democracia debe ser una democracia participativa y en paz sí funciona, porque allí se dieron unos resultados que no nos llevan a enfrentarnos, unos resultados que yo digo que enriqueció a la base comunal de Sogamoso, y Sogamoso gana. ¿Por qué? Porque se ven representados en los resultados, en unos cargos dignatarios, las 2 planchas.
Y entonces, al distribuir todos esos cargos y tener integrantes de las dos planchas, ¿qué podemos decir? Que las propuestas que hizo la líder, presidenta de Santa Bárbara, Omaira Pulido, las propuestas que hice yo en mi plancha número 2, yo soy presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Álvaro González Santana, y las propuestas que hizo inclusive la plancha número 3 del líder Hugo Ernesto Borges, que no pudo participar en las elecciones por alguna decisión del Tribunal de Garantías. Entonces, esas propuestas, yo les propongo, si me están escuchando, recojamos todas esas propuestas, integrémoslas, porque yo soy un hombre abierto, estoy dispuesto a integrar las buenas ideas, los buenos proyectos en un solo plan de desarrollo comunal y comunitario para la Asociación de Juntas de Acción Comunal de Sogamoso, y a través de la emisora Sol Estéreo, pues nosotros que tenemos un gran aliado para poder difundir todo nuestro quehacer. Usted lo dijo, es un gran reto. Asocomunal tiene dificultades, y justamente cuando tiene dificultades es cuando se requiere el concurso y la participación y el compromiso, el tiempo, la dedicación, pero también el profesionalismo. Hay que meterle a todo esto lo que se llama un plan y una pedagogía, y hay que hacer un plan estratégico para poder sacar adelante. Hay que mirar cuáles son los problemas que tenemos. Vamos a heredar una serie de problemas. Mañana, martes, empezaré con la Junta Directiva actual en presidencia de mi amigo el ingeniero Rodrigo Pérez. Empezaremos un proceso de empalme con mi equipo, con el nuevo equipo que conformamos, porque somos 36 personas que quedamos elegidas ayer, y conformaremos un nuevo proceso de empalme para enterarnos muy bien cuál es la situación actual. A partir de ahí comenzaremos a formular un plan estratégico para abordar la problemática. Hay que decir una cosa, le digo a Colar, que es un medio de comunicación, los medios de comunicación y Asocomunal hacen parte de la vida importante de la sociedad sogamoseña y de la sociedad de cualquier país y de cualquier ciudad y cualquier territorio. Entonces, teniendo en cuenta eso, hemos visto que Asocomunal hace parte activa de muchas cosas de la vida cotidiana de Sogamoso. Por lo tanto, lo que queremos es volver a instalar, volver a recuperar ese posicionamiento de Asocomunal, que Asocomunal reflorezca, que Asocomunal ocupe los espacios que quiere la sociedad sogamoseña. Ayer, cuando se dio el resultado de las elecciones, pudimos ver las expresiones de muchísimas personas, no solamente comunales, personas de la sociedad civil, personas de todos los estratos, de todas las entidades, de personajes muy tradicionales en Sogamoso, que manifestaron su opinión sobre el proceso electoral. El proceso electoral de Asocomunal demostró que sí funciona la democracia y que no es sino tener unas ideas claras, plantear algo pacíficamente, plantear algo inteligente y racionalmente, y se puede llevar a cabo. Pero para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos el concurso, la participación el apoyo decidido de los líderes de las juntas de acción comunal. Como le dije, son 143 juntas de acción comunal. Invito a algunas pocas que no se han afiliado a Asocomunal a que se afilien, para que entre todos reforcemos la base comunal y podamos hacer algo por la acción comunal de Sogamoso. Esto es muy importante, la integración, lo que usted decía, integrar las dos planchas, ¿no? Porque eso es lo que hace el progreso. La unidad es primordial en todo este tipo de campos. No sé si tenga alguna pregunta, Álvaro Hernando, con respecto a todo lo que ha expuesto el maestro Tito José Rojas. José Tito Rojas. Con el saludo especial para Jorge, para el invitado especial que hoy tenemos el placer y el honor de tenerlo sentado allí. Hay pues varias iniciativas, yo sé que él viene con toda la energía posible, incluso esa energía la demostró alguna vez cuando fue condecorado por su exigencia y por su tradición y calidad en lo que tiene que ver con el talento de las TIC. Muy interesante esa temática que más adelante indagaremos. Pero por ahora yo quiero saber varias cosas. Primero, ¿a qué se debió los comentarios que se dieron por redes sociales en las cuales hubo invitaciones a almorzar a diferentes candidatos con la alcaldía
si es mentira o es verdad. En segundo lugar, ¿cuáles fueron las razones por las que la tercera plancha realmente no pudo participar? La siguiente pregunta es, ¿cuánta gente eligió su plancha y cuánta gente eligió la plancha contraria? Y pues si ya repartieron los cargos, ¿cómo quedaron? Para más adelante empezar a hablar sobre su proyecto de trabajo. Adelante y gracias por atendernos. Bueno, voy a empezar por la última pregunta. La votación estuvo distribuida de la siguiente forma. La plancha número 1 obtuvo 136 votos, que es la que encabezó la gran líder comunal, Omaira Pulido, presidenta de la Junta de Acción Comunal de Santa Bárbara. Gran líder trabajadora, ha hecho de Santa Bárbara un gran progreso y por lo tanto yo reconozco su liderazgo, la admiro y la respeto y me pareció un honor poder competir con ella por la presidencia de ASO Comunal. La plancha número 2, que fue la que yo encabecé, obtuvimos 205 votos. Hubo 28 votos en blanco y hubo 2 votos nulos. Conecto esta pregunta para un total de 371 votos. Conecto esta pregunta con la anterior. ¿Cuáles serían las razones por las cuales la plancha número 3 no pudo participar en el proceso electoral? No conozco en realidad a fondo el por qué el Tribunal de Garantías deshabilitó y no permitió la participación de la plancha número 3. Deben saber ustedes que en la ley comunal existe unas formalidades plenas y todo está en Colombia perfectamente normado. Y hay una figura que se llama Tribunal de Garantías. Ese Tribunal de Garantías no es un organismo permanente, es un organismo temporal que solamente se conforma cuando va a haber elecciones, tanto en juntas de acción comunal, de barrios como de veredas, pero también como las elecciones de los organismos de segundo grado, como las asociaciones, el caso de ASO Comunal, como las federaciones y como las confederaciones. Ese Tribunal de Garantías se constituye en el garante justamente para velar la transparencia del proceso electoral. El Tribunal de las Garantías es elegido en la Asamblea General de ASO Comunal y cuando se elige allí se eligieron 3 personas principales y un suplente y ellos son totalmente autónomos en el ejercicio de sus funciones de organizar previamente las elecciones y todo lo que tiene que ver con la logística, luego estar presentes en el momento de las elecciones, revisión documental, finalmente hacer el conteo y por último pronunciarse sobre cuáles fueron los resultados y quiénes fueron las personas que quedaron conformando los 36 renglones que conforman las directivas y los dignatarios de ASO Comunal. Así que desconozco realmente por qué ese tribunal anuló la plancha número 3, es algo que de pronto no ha llegado porque a ser un conocimiento público, porque en definitiva esto es correspondencia y asuntos que tienen que ver más con el tribunal y quien encabezaba esa plancha, que es un gran líder también, don Hugo Ernesto Borges, a quien lo invito también a que sus grandes proyectos, sus grandes ideas y su gran experiencia en lo cultural pueden ser seguramente llevadas a cabo, y le ofrezco mi presidencia y le ofrezco la oportunidad para que de pronto también trabajemos e insertemos sus proyectos en nuestro plan de desarrollo para este cuatrenio que me espera. Y la primera pregunta, usted preguntaba sobre algo del almuerzo. Voy a decirle una cosa. Duramos aproximadamente unas 3 o 4 semanas, yo creo, preparando la campaña para visitar, contactar, invitar a los líderes de las 137 juntas de acción comunal que están afiliadas a ASO Comunal, tanto en el sector urbano como en el sector rural. Esto, ¿qué fue lo que nos llevó a cabo? Implicó unas jornadas extensas, unas jornadas de desplazamiento. Entonces conformé un equipo grande con las juntas que me fueron manifestando y que fuimos invitando y que me fueron manifestando su intención de voto por la plancha número 2 que yo conformé, pero además respaldaron mi proyecto, las ideas que yo les planteé, pero también encontré que otras cuantas estaban ya comprometidas y se identificaban más con la plancha número 1 y también otras juntas que se identificaban más con la plancha número 3. Eso es respetable porque esa es la esencia de la democracia,
que haya esa diversidad de planteamientos y de opiniones y de puntos de vista. Por lo tanto, hacer ese ejercicio implicaba grandes jornadas, extenuantes jornadas. Traer a las personas desde muchas partes para que conozcan, para presentarles un plan de trabajo, para que presentarles yo lo llamé un plan de gobernanza por el florecimiento, el rescate y el desarrollo comunal integral de Sogamoso. Entonces, traerlos a exponerles y reunirlos a exponerles los planteamientos implica una logística. Nada más merecido que atender a las personas que se desplazan desde lejos, atenderlos con un refrigerio, que usted lo llamó un almuerzo, correcto, y con un refrigerio para refrescarlos. Claro que sí, las juntas de acción comunal merecen toda la atención. Así que con mi equipo logístico y mi equipo que se comprometió conmigo a acompañarme en la campaña, hemos decidido atenderlos y eso es así. Entonces ahí no hay nada que ocultar, sencillamente es una atención que le hacemos a todas las personas que se vienen a reunirse con nosotros, que los traemos, los reunimos, los demoramos unas cuantas horas y luego los podemos regresar a casa para que no lleguen tan cansados. Se trata de que son gestos de amabilidad, gestos de resarcir, gestos de agradecer a los comunales que se quisieron acercar a nosotros y finalmente nosotros inscribimos nuestra plancha con 36 renglones, así que hubo muchísimas juntas, aproximadamente 36 juntas y representadas en nuestra plancha, otras 36 también seguramente representadas en la plancha número 1 y las que tenía la plancha número 3, y así fue como se llegó a una elección con las cifras que ya le acabé de comentar. El resultado de esa elección en aplicación del cociente electoral, que se convierte como en una cifra repartidora, nos permitió ganar la presidencia y la vicepresidencia porque las planchas están organizadas por bloques. El bloque número 1 se llama cuadro directivo, donde está conformado por presidente, vicepresidente, tesorero y fiscal. Bueno, quedó muy bien distribuido, vean ustedes. Presidente y vicepresidente somos nosotros de la plancha número 2, secretario y tesorero son de la plancha número 1. Por lo tanto, de ahí en adelante se siguieron distribuyendo los cargos en las diferentes secretarías ejecutivas. Existe un renglón que se llama fiscal y fiscal suplente, ese también quedó de la plancha número 2, y lo demás se distribuyó aplicando el coeficiente electoral. Bueno, Jorge, ¿tiene alguna pregunta para...? Claro, muchas preguntas, con el saludo especial acá a los compañeros de mesa de trabajo, a nuestra audiencia y a la persona que nos siguen en las redes sociales acá en Colar Radio Tu Radio. También les hacemos la invitación, si tienen alguna pregunta para interactuar con nuestro invitado, el presidente electo de Asocomunal Sogamoso, nos escriban o nos llamen al 313-477-4352. Ese es el número de Colar Radio. Y bueno, decirles que hoy lunes 27 de julio arrancamos esta semana, última semana de julio, y tenemos acá al invitado, como les decíamos, a Tito Rojas. Él es el nuevo presidente electo, está recién salido del horno porque ayer lo eligieron, ayer domingo cerraron las urnas a las 12 del mediodía y bueno, se hizo el ejercicio de escrutinio y salió vencedor. Pero me gusta esas palabras que dice, vamos a trabajar en equipo, acá no hay ganadores ni perdedores, obviamente en democracia tiene que haber un vencedor y está invitando a los dos, a la presidenta y al presidente de las otras dos planchas a que trabajen mancomunadamente. Esa palabra, o mejor, estas tres palabras, juntas es juntos de verdad, de acción, es accionando y trabajando por las comunidades, por eso esa palabra, juntas de acción comunal, y por eso una de las preguntas. Aquí va la pregunta, profesor Tito, ¿qué lo motivó a ser un pensionado? Ya que generalmente uno dice, pues ya uno se pensiona y se va a descansar, y la pregunta es, ¿qué lo motivó a ser el presidente de la Junta de Acción Comunal de Asocomunal y también a liderar, que se puede decir que es uno de los cargos más importantes del municipio de Sogamoso? ¿Qué lo motivó a ir allá a liderar esas diferentes problemáticas que tienen los barrios, que no son similares? Todos los barrios tienen diferentes problemas. Bueno, esa es una gran pregunta que me gusta mucho además, porque me permite contarles una historia brevemente sobre mi vida. 40 años llevo yo de
a estar perteneciendo a la Junta de Acción Comunal de Sogamoso. En esos 40 años yo he vivido en varios barrios y sectores de Sogamoso. Entonces, como sogamoseño que he estado aquí toda mi vida, he tenido la oportunidad de brindarme, de participar en una capacitación y en una serie de ejercicios de cualificación como comunal, desde muy joven. Miren ustedes que hace unos cuantos años, les estoy hablando de más de 30 años, cuando existía el Ministerio de Gobierno, lanzó un programa que se llamaba Plan Comunidad Participante. Ese Plan Comunidad Participante pretendía era fortalecer la acción comunal en Colombia, y entonces tenía ese ministerio unas direcciones municipales y unas direcciones regionales de participación comunal. Y yo hice parte de estas escuelas de formación de formadores, y entonces una vez me formé, yo me dediqué a transferir esos conocimientos y esa formación a las juntas de acción comunal no solamente en Sogamoso, sino en otros municipios también. Entonces eso fortaleció mi formación y mis competencias en lo que tiene que ver con la acción comunal, no solamente con la legislación, porque la legislación ha cambiado mucho, sino con el quehacer, como usted lo dijo ahorita, de hacer juntos. Miren ustedes que aproximadamente el 70% de la infraestructura del país a través de los años ha sido construida por comunales, ha sido construida por las juntas de acción comunal, que meten la mano, que meten los recursos, que hacen el convite, que hacen el almuerzo de olla, que se alían con las entidades para que las entidades pongan los ingenieros, la maquinaria, y la gente compra los materiales y pone la mano de obra, y así se construyó muchísima infraestructura en el país, pero no solamente de cemento y de asfalto, sino mucha infraestructura social. Las escuelas rurales, yo soy educador por excelencia, 20 años como rector de Sogamoso me permitió recorrer muchísimos sectores de Sogamoso, y encontré que las escuelas rurales fueron construidas por las mismas comunidades, fueron construidas esas escuelas. Hasta ahora se está volviendo a reconstruir toda esta infraestructura educativa. Entonces la acción comunal, como ha construido tanto, pues construyó mi espíritu y mi pasión por lo comunal. Y a partir de ahí, cuando yo siempre he estado como presidente, inclusive de varios barrios donde he vivido, yo me había retirado en alguna época. Cuando volví, siempre que he estado en un barrio he pertenecido a la Junta de Acción Comunal. En los últimos barrios, en el último barrio donde vivo, que es el Álvaro González Santana, donde vivo desde el año 2021, que compré allí un apartamento. Entonces establecí mi residencia nueva allá, porque yo también estaba residiendo aquí en el centro. Entonces tengo un lugar de residencia ahora en el barrio Álvaro González Santana, sin descuidar que tengo un sitio donde aterrizar cuando estoy aquí en el centro, porque el Álvaro González Santana queda retiradito, queda al pie del estadio. Y entonces aquí es donde hacemos el ejercicio, tanto mi hija como yo y mi familia. Y me vinculé a la Junta de Acción Comunal tan pronto llegué al barrio Álvaro González Santana. Me eligieron vicepresidente, renunció el presidente de ese entonces, quedé encargado de la presidencia en los últimos meses, pero ahorita el pasado 26 de abril me eligieron presidente nuevamente. Entonces mi propósito en ese barrio es sacar adelante el barrio, porque sí está de una manera incipiente, necesita muchísimo trabajo ese barrio. Entonces la acción comunal es algo que le permite a uno acercarse a quienes le pueden brindar a uno ayuda. ¿Quién le brinda ayuda a las acciones comunales? La nueva legislación comunal permite que las acciones comunales, la Junta de Acción Comunal, celebren contratos y convenios para poder acceder a los recursos de los presupuestos públicos, tanto del orden municipal como departamental y nacional. Entonces, ¿qué se requiere? Los comunales a veces no sabemos cómo formular un proyecto, tenemos necesidades, pero no sabemos cómo solucionarlo, y no sabemos cómo pedir y acceder a los recursos del presupuesto público. Entonces todo se hace a través de proyectos. Entonces ese es uno de mis fuertes. Yo trabajé como asesor de proyectos con la Unidad de Emprendimiento del SENA, fui profesor catedrático universitario de la Escuela Superior de Administración Pública, mi profesión, yo soy administrador público, fui catedrático durante 10 años de la SAP. Entonces uno de mis renglones de enseñanza como catedrático precisamente es la identificación, formulación y seguimiento de proyectos. Es mi fuerte. Entonces eso me permite decir que tal vez yo le puedo prestar este servicio a mucha gente también. No me quiero llevar a la tumba, yo quiero ser agradecido con la vida. Por eso siempre he sido profesor, porque me complace transferirle y poderle compartir lo que he aprendido y lo que he recibido bien de la vida
dejárselo a las nuevas generaciones. Eso me motiva a ser un líder comunal. Asocomunal se constituye en uno de los mejores escenarios para ayudar a las 143 juntas de acción comunal, que como lo dije, constituyen una base comunal enorme en Sogamoso. Por lo tanto, con todas esas propuestas, las organicé mi agenda, me pensioné, sí señor, me pensioné desde el año pasado, 2025, pero no soy hombre para quedarme quieto, no puedo quedarme quieto cuando veo que puedo seguirle aportando a la sociedad. Y mi carisma, mi razón de ser, yo soy especialista en gerencia social, mi sensibilidad social es ayudarle a la gente. Por eso puse mi nombre a consideración y me encontré con una grata respuesta. Estoy muy agradecido, desde aquí le expreso a todos los comunales la gratitud, me acogieron muy bien, porque yo me había retirado un poco de lo comunal, sobre todo de Asocomunal, porque ayudé a construir la emisora hace 28 años, de la mano de unos difuntos amigos que ya fallecieron, Álvaro Aranguren Estrada, Joselín Salazar Navas, Juan Moreno, Antonio Carreño, ellos ya fallecieron. Y entonces yo les dedico una canción. ¿Y no tenía amigas comunales? ¿No tenemos qué? ¿No tenía amigas comunales? Mencionó a 3 amigos. Bueno, sí hay líderes comunales, mujeres, sí señor, pero destaco que en aquella época sí era muy machista la dirigencia comunal. En su dirigencia no va a haber machismo. No, porque usted observe que nuestra plancha está muy bien integrada por líderes femeninas, y rurales y urbanas. Entonces, cuando estos amigos ya partieron, pero que me dejaron grandes enseñanzas y que al pie de ellos forjé mi carácter comunal, mi sapiencia comunal, y cómo se hace de pronto hasta para lograr que la gente le dé a uno el respaldo, ir allá y presentar su nombre, y la gente lo respalda, porque yo ya hace 30 años fui fiscal de Asocomunal, después pasé a ser el vicepresidente de Asocomunal, a pie de los amigos que le mencioné. Inclusive les manifiesto a ellos una parte de una canción que dice: ya mis amigos se marcharon casi todos, y los otros partirán después que yo. Lo siento, porque amaba a su adorable compañía. Bueno, eso es verdad, yo lo siento, pero ellos me ayudaron a forjar mi carácter comunal, me enseñaron la templanza, me enseñaron cómo ir a las diferentes instancias hasta del orden nacional a buscar los recursos, y eso lo aprendí desde muy joven. Pues ahora llegó el momento en que no me quiero retirar sin aplicarlo en favor de Asocomunal cuando más lo necesita, y por eso le agradezco a tanta Profesor Tito, o sea, usted no es novato en lo comunal. No, señor. Está hablando de hace 30 años trabajando, o más años trabajando en lo comunal, o sea, no es un novato. No soy ningún novato, y por eso desde estos micrófonos le quiero decir al señor alcalde de Sogamoso, doctor Mauricio Barón, al señor gobernador del departamento, ingeniero Amaya, al nuevo señor ministro del Interior, que ya sabemos quién está designado por parte del nuevo presidente, y que apenas van a formular el Plan Nacional de Desarrollo. Que nosotros también formulemos un plan, y ese plan de desarrollo comunal y comunitario lo queremos formular en un ejercicio que yo denomino planeación al derecho, para incorporarlo en los demás planes de desarrollo. Al incorporarlo en los demás planes de desarrollo, podemos decir: aquí hay recursos para vivienda, aquí hay recursos para salud, aquí hay recursos para carreteras, aquí hay recursos para acueductos, para alcantarillados, para educación. Todo eso existe, pero los comunales no sabemos que existen esos recursos. Pues bueno, en mis propuestas hay un capítulo fuerte y un gran componente de cualificación y capacitación para el talento comunal. Como les dije, soy educador por excelencia, pues voy a hacer ejercicio de esa vocación de educador para seguir cualificando a los líderes comunales. Bueno, que vuelva la educación a la radio, profesor La Tito. educación a la radio, sí señor. Bueno, profesor, hay un inconveniente por el sector de la Plaza de Toros, que se enlaguna constantemente. Usted más o menos que vive por este sector puede ser uno de las víctimas de estos enlagunamientos. ¿Qué se ha pensado con respecto a esto? Porque realmente nosotros en alguna oportunidad hablamos con el alcalde, y que ha sido un tema muy controvertido porque realmente no se ha trabajado sobre esto. ¿Qué piensa usted con respecto a este sector? Porque realmente se enlaguna cada vez que llueve. Es un verdadero problema, aquí nomás desde Laguito para allá, hacia el norte.
Es un verdadero problema cada vez que llueve. Ya no es cuando llueve torrencialmente, sino cada vez que llueve se enlaguna eso. Eso lo hemos venido trabajando con líderes comunales de esas juntas desde la Pradera hacia el norte. Hay un miembro de la Junta de Acción Comunal de mi barrio, Álvaro González Santana, un gran amigo que lo voy a mencionar porque él ha aportado mucho, que es el ingeniero Alonso Herrera, profesor universitario inclusive. El ingeniero Alonso Herrera se ha reunido con nosotros en la Junta de Acción Comunal de nuestro barrio y él tiene un gran estudio donde hizo el análisis de por qué se produce esas lagunas en la vía de aquí, del Laguito hacia Gustavo Jiménez. Y encontramos una serie de situaciones que le agradezco al ingeniero porque hizo un estudio con la rigurosidad de la ingeniería y eso es lo que realmente necesitamos. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Habiendo hecho el estudio, y en ese estudio se proponen unas alternativas de solución. Es indispensable, ustedes se acuerdan de lo que significa un box culvert. Esto requiere no solamente eso, porque acuérdense ustedes, voy a hacer un poco de retrospectiva. Cuando en alguna ocasión llegó como alcalde de Sogamoso Jairo Calderón, teníamos un problemita aquí nomás desde el Laguito hasta el colegio, hasta frente al colegio Reyes Patria. Y ahí se metió una tubería, y luego bajando por esa vía de frente al Reyes Patria, se metió esa tubería grande para el bosque, pero eso no fue suficiente. Así que aquí hay que ser muchísimo más reales y más prospectivos con el futuro de lo que es las aguas que bajan de esas lomas, que son cantidad de aguas con barro y que ya desbordan la capacidad de cualquier tubería que tímidamente se inserta allí. Así que, ¿qué necesitamos? Reunirnos por sectores. Yo propongo que en mi proceso de planeación para el desarrollo de las acciones comunales voy a utilizar una figura que existe en el Plan de Ordenamiento Territorial de Sogamoso, que se llaman las UTD, Unidades Territoriales de Desarrollo. Y las unidades territoriales de desarrollo dividen el territorio de Sogamoso en polígonos. Y esos polígonos tienen algo de homogéneo, unas características homogéneas, como la que estamos diciendo, el emposamiento de las aguas lluvias hacia el norte de Sogamoso. Entonces, hay que hacer un proceso de planeación, ya no barrio por barrio, porque sería muy dispendioso, sino que vamos a hacerlo por UTDs, para tratar de solucionar también problemas colectivos que tienen los barrios de ciertas áreas de Sogamoso. Y entonces, pero para ello, ¿qué requerimos? Por ejemplo, ahora mismo en el mes de octubre de este año, en todos los municipios de Colombia y en los departamentos, se van a formular los presupuestos y aprobar los presupuestos municipales y los presupuestos departamentales. Es decir, los recursos, ¿en qué se van a invertir los recursos del municipio y de los departamentos? Pues yo quiero invitar aquí a mi alcalde, el doctor Mauricio Barón, al señor gobernador también lo quiero invitar, para que, haciendo caso y en acatamiento de la ley que permite que las juntas de acción comunal se vean representadas en la asignación de presupuestos, pues que nos asignen presupuestos para solucionar estas problemáticas. Así que tenemos que estar allí haciendo acto de presencia. ¿Dónde? En el Consejo Municipal, que es donde se dan los debates para la aprobación de los presupuestos, en las asambleas departamentales y finalmente en el Congreso Nacional. ¿Y a quienes tenemos en el Congreso Nacional? Pues hay que acudir a los parlamentarios y congresistas boyacenses que nos representan allí para que nos ayuden a sacar adelante esto. Profesor José Tito, ¿cómo se piensa manejar los convenios solidarios? Esa es una gran figura que está siendo exitosa en el municipio de Sogamoso y en el departamento de Boyacá también. Entonces, actualmente se han firmado aproximadamente, no tengo la cifra precisa, como unos 116 convenios solidarios con unas inversiones cuantiosas que sé que bordean por encima de los 6.000 millones de pesos seguramente, y esos convenios solidarios han sido la solución para muchas juntas, tanto urbanas como rurales. Y ahí es donde juegan un papel importante los líderes comunales, los presidentes, los tesoreros, los fiscales de las juntas de acción comunal, y en cada junta de acción comunal existe una secretaría técnica que tiene que ver con infraestructura y medio ambiente. Pues bueno, hay que cualificar a los líderes comunales, porque es que a veces no sabemos presentar un proyecto y no sabemos manejar un presupuesto, y cuando logramos firmar un contrato o un convenio no sabemos presentar los informes. Por lo tanto, para que no corramos riesgos de que los líderes comunales se metan en líos por recibir y firmar un convenio, entonces hay que capacitarlos y enseñarles cómo manejar convenios y contratos con recursos provenientes del sector público.
Así que yo le solicito al señor alcalde, démosle continuidad a las demás juntas que les hace falta para firmar los convenios, para que se sigan desarrollando las obras. No le soluciona todos los problemas a una junta, no, pero les va ayudando a solucionar seguramente las situaciones más prioritarias que requieren urgencia para poder mejorar en algo la vida de los habitantes de los barrios y las veredas. Y uno de los papeles primordiales es tener todos los documentos al día, ¿no? Sí, que es otra de las dificultades de los líderes comunales. Cuando les hablamos del RUT, ¿y eso qué es? Cuando les hablamos del día del NIT, ¿eso qué es? Cuando les hablamos de tantos papeles y tantos requisitos que hay, empezando porque hay que actualizar los estatutos. La norma salió en el 2021 y las juntas todavía no todas han logrado modernizar sus estatutos y ajustarlos a la nueva legislación comunal. Esa es otra de las labores de este profesor, como líder de ahora de su comunal, poder desplegar equipos de capacitación a las diferentes juntas para que se actualicen y sepan cómo alistar toda la documentación y estar listo, estar en capacidad de firmar convenios, que puedan priorizar qué es lo que necesitan solucionar. O sea, va a ser un presidente real de Junta de Acción Comunal y no un presidente de despacho y de escritorio. No puede ser, no existe un despacho para un presidente de acción comunal. El presidente de acción comunal tiene que estar en contacto con las juntas, tiene que desplazarse, tiene que conocerlos, porque mire que es más fácil o sea, toca ponerse los tenis. Toca para ponerle ir yo diría las botas de caucho, porque también hay que ir a lo rural, ¿no? Sí, Y quiero mandarles un mensaje a los líderes rurales. Cuentan conmigo, porque yo fui profesor, rector de 3 colegios rurales y conozco muchísimas veredas del sector rural, porque allí duré muchos años en mi ejercicio como rector de Sogamoso. Y por eso ellos votaron por mí, porque se acordaron mucho de... Pero si el profesor José Tito fue el rector en mi colegio donde yo salí de bachiller, ellos vinieron a saludarme y a decirme, cuente con mi apoyo, el rector Tito. Para mí es placentero ver a esos muchachos, ya son adultos, son líderes comunales, volverlos a encontrar, que me apoyaron en esto. Pues cuenten conmigo, líderes rurales y líderes urbanos, porque yo voy a ir a visitar, voy a recorrer, y en vez de hacer venir 5 o 10 funcionarios, 10 miembros de una junta de acción comunal, hacerlos venir al centro, yo voy a ir allá. Yo quiero ir allá a reunirme con ellos. Álvaro, ¿alguna pregunta más para el profesor José Tito Rojas? Una no, como 80. Pues trataré de resumirlas todas para que nos haga el favor y nos ilustre. Aquí pues yo veo y destaco la importancia que él ha tenido, porque a los 69 años fue condecorado por su talento en el Ministerio de las TIC y en la Universidad Sergio Arboleda. Eso significa que con esa calidad técnica de conocimiento y de creatividad, pues va a modernizar la Junta de Acción Comunal desde su perspectiva. Eso pues es su garantía para muchos eventos, incluso el de la emisora, porque pues le cuento, aquí las páginas de las redes sociales de las Juntas de Acción Comunal llevan como 5 años desactualizadas, y pues si usted es un duro de las TIC va a tener que enfrentar ese reto. Pero bueno, lo que yo quiero que nos cuente son varias cosas. La primera es, cuando usted termine su periodo, va a ser feliz si puede decir qué hizo, qué o qué. O sea, cuéntenos cuáles serían esos 3 logros con los cuales usted se iría feliz después de haber hecho su trabajo. El primero. El segundo, ¿de qué vive la acción comunal? ¿Cómo es el problema económico? ¿De qué manera se sostienen ustedes en esos cargos? ¿Por qué están? ¿Para qué están? Esto con el fin de que la gente se entere de hasta dónde va su participación, porque todos los que estamos en esta mesa sabemos que eso es una vocación, pero la gente tiene que conocerlo directamente de su propia voz. En tercer lugar, quisiera que nos contara cómo va esa relación con la actual administración municipal de Sogamoso, cómo está su punto de partida frente a la relación que hay con este alcalde, si es proactiva, reactiva, y cuáles son las valoraciones que usted tiene frente al manejo que le da este alcalde
a las juntas de acción comunal actuales. Y por ahora el cuarto sería, no le he escuchado nada de su perspectiva, yo sé que usted me puede entender, desde su forma de ver de lo ambiental. Su perspectiva frente a lo ambiental, ¿cuál es? Esas serían por ahora. Muchas gracias, don Álvaro, por esas preguntas y por recordar a usted un episodio de mi vida que es muy gratificante. Aquella distinción que me hicieron en la Universidad Sergio Arboleda y Ministerio de las TICs, porque usted mencionó hasta mi edad, cuando ya uno no quiere estudiar más porque de pronto supone que ya está saturado el disco duro de tantos conocimientos, yo me impuse un reto. Me puse a estudiar inteligencia artificial y programación en uno de los lenguajes de programación para diseñar soluciones a través de la inteligencia artificial. Vaya, eso sí que fue duro, eso fue duro porque es un proceso de formación intensiva, se denomina bootcamp y entonces allí las jornadas son supremamente fuertes, rápidas y toca poner a funcionar el cerebro a 1000. Me tocó competir y estar hombro a hombro, no tanto competir, estar hombro a hombro acompañado con muchos jóvenes profesionales. De hecho, yo era el más veterano de la gallada. Y poner a mi cerebro en el horario desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, pero me daban las 2 de la mañana porque las tareas había que entregarlas de una vez. Y luego los sábados también, entonces me tocó poner a mi cerebro a trabajar duro. Lo logré, me costó esfuerzo, quitarle tiempo al sueño, porque al otro día tenía que irme para mi trabajo como rector. Entonces, fue para mí satisfactorio, muy satisfactorio. Entonces, esto me permitió cualificar un poco y ampliar el espectro, pero le quiero contar algo más. Hace unos 40 años, fui una de las personas pioneras, con otros amigos, en insertar e incorporar el uso de los computadores en la educación formal de Colombia. Cuando salieron los primeros computadores de mesa, aquellos grandes de unas pantallas de color ámbar y un sistema operativo que se llama DOS, entonces nadie sabía cómo incorporar el uso de esos microcomputadores a la educación. Pues bueno, yo me capacité en ello con la IBM de Colombia y otros amigos y luego vine a aplicar eso en los colegios de Sogamoso. Y por eso tuve la oportunidad de hacerlo en el Colegio Sosapaua, en el Colegio Reyes Patria y en el Colegio Nuestra Señora del Rosario de Sogamoso. Y luego montar nuestra propia empresa para enseñar el manejo de los computadores. Entonces ahí empezó mi formación en las TICs muy dura, bastante fuerte mi formación en las TICs. Bueno, ahora cuando me incorporé al tema de la inteligencia artificial, pues para mí era un terreno ya recorrido, ya tenía yo unas cuantas bases. Usted lo dijo, hay que modernizar la emisora, sí señor, hay que modernizar la emisora, eso está claro. Entonces, ese es un gran reto que tengo. Entonces, usted me preguntaba 3 grandes logros: modernizar la emisora y dejarla competitiva con una emisora de este siglo y de este año 2026 hasta el 2030, que va a terminar mi periodo. El segundo gran logro, voy a decirle, no solamente son logros de tipo material. El segundo gran logro que quiero y que voy a luchar duro por él es unir a los comunales, que los comunales nos veamos como amigos, que seamos verdaderos líderes, que demos ejemplo de liderazgo con nuestras comunidades y que no tengamos que rivalizar cuando se hace una campaña como la que se hizo para Socomunal o cuando nos encontramos en una asamblea general donde pueden acudir aproximadamente unas 400 personas en una asamblea general, y entonces allí se ven ciertas rivalidades no tan tangibles, pero que existen las rivalidades. Pues yo quiero sensibilizar el alma de los comunales para que nos veamos como amigos y empujemos todos para el mismo lado. Empujemos a Sogamoso y a las acciones comunales de Sogamoso para el mismo lado. Ese sería mi segundo gran reto. Y el tercer gran reto es poner a Socomunal en el sitial, en el sitio que tuvo. Socomunal fue la primera asociación de Junta de Acción Comunal constituida en el país y ha tenido renombre nacional. Por lo tanto, yo quiero volver a llevar a Socomunal hasta allá
y que no salgan por los medios de comunicación y por todas partes las noticias preocupantes y funestas que investigación administrativa para Asocomunal, porque no se cumplió allí con las obligaciones que había que cumplir. Sanción de la DIAN porque no cumplió con la parte de los impuestos. No, esas no son las noticias que nos deben enorgullecer. Quiero tratar de subsanar, que ese es el reto más grande, subsanar toda la parte administrativa y financiera de Asocomunal y poder cumplir y sacarla adelante. Y para eso usted me hizo una gran pregunta, ¿y de qué vive las acciones comunales? En primer lugar, yo le quiero decir, los cargos dignatarios en las juntas de acción comunal de los barrios y veredas son totalmente ad honorem, es por vocación, es porque la gente quiere. La gente, los líderes comunales no percibimos un solo peso de nadie para el ejercicio de nuestro liderazgo comunal. Así que, por el contrario, ¿quiere que le diga algo? Aportamos de nuestro bolsillo cuando no hay como invitarle un tinto, un almuerzo, un bocado, una fotocopia o algunas cosas a las juntas de acción comunal. Pero como no nos vamos a quedar llorando por lo que no tenemos, entonces, ¿qué es lo que le digo? Actualmente se puede gestionar. Así es que podemos gestionar recursos, pero para que lleguen los recursos hay que pensar en los convenios y en los contratos, no solamente para hacer obras de asfalto y de cemento, no, hay que hacer muchas otras cosas en lo social. Y al percibir recursos, tanto del gobierno municipal como del gobierno departamental y de los ministerios, se perciben recursos. En el ejercicio de los recursos debe pensarse seriamente como un buen administrador. Yo soy de profesión administrador público. Como un buen administrador debo pensar en que quede algo para la asociación que le permita cubrir aquellos asuntos para asegurar y garantizar su subsistencia. Pero tenemos otro aliado. El otro aliado se llama la emisora. La emisora es de interés comunal y comunitario. La emisora tiene una legislación y tiene unas maneras de poder comercializar. La emisora puede comercializar espacios y puede comercializar publicidad radial. Por lo tanto, hay que darle un fuerte a esto, porque la emisora también demanda gastos y hay que sostener allí un personal, unos gastos, unos equipos y otra serie de cosas. Pero además, Asocomunal, siendo parte de la vida social de Sogamoso, de toda la institucionalidad de Sogamoso, Asocomunal tiene asiento y debe acudir y debe ocupar los espacios que se le abren. Por ejemplo, Consejo Territorial de Planeación. Por ejemplo, COMPOS. ¿Qué es el COMPOS? Consejo Municipal de Política Social. Mesas temáticas, mesas intersectoriales. Tiene lugar hasta en las juntas directivas de algunos organismos del orden municipal o departamental y algunos, sobre todo los organismos descentralizados. Asocomunal puede poner una persona ahí en las juntas directivas. Hay que ocupar esos espacios donde se toman las decisiones. Por lo tanto, ese conocimiento me lo ha dado mi recorrido en mi vida pública en el sector público y eso lo quiero poner a disposición de este nuevo reto como presidente de Asocomunal con mi gran equipo que me va a acompañar. Profesor Tito, preguntas que nos escriben a nuestra línea de WhatsApp de Colar Radio, a las personas que nos están viendo y que nos están escuchando a través de las redes sociales. Tenemos hoy al presidente electo de Asocomunal Sogamoso, que se posesiona el 1 de septiembre, ya nos dice que está en proceso de empalme, está en proceso de conocimiento, que cómo están las finanzas, que cómo está el tema legal, que cómo está el tema jurídico, etcétera, etcétera. Se vienen cambios para Asocomunal, entre líneas leo al profesor Tito. Preguntas como estas nos escriben a la línea WhatsApp, profesor Tito, nos escriben, ¿qué opinión tiene usted de que el actual presidente de Asocomunal sea un concejal? Hay que cambiar los estatutos para que no lo afecte, porque siendo concejal él y fungiendo también como representante legal de Asocomunal, pues no podía firmar convenios porque lo inhabilitaba para ser concejal. Entonces la pregunta se la resumo, ¿hay que cambiar los estatutos al respecto? Bueno, tal vez los estatutos son apenas una parte del marco normativo y legal que rige las acciones comunales. Por lo tanto, yo diría, la legislación comunal no lo prohíbe, pero sí usted acaba de decir cuál es el gran inconveniente, usted lo acaba de decir.
Colombia siendo un Estado social de derecho, lo que no está tácitamente, no, literalmente, cambio la palabra, lo que no está literalmente prohibido por la norma, entonces significa que se permite. Por lo tanto, allí no hay una inhabilidad entre el ejercicio de presidente de acción comunal o ejercicio de presidente de una junta de acción comunal, de un barrio o una vereda, con el ejercicio de concejal. Pero sí viene a presentar algún inconveniente, sí señor, usted lo dijo, porque para firmar un convenio con el municipio, siendo presidente de acción comunal o de una junta y siendo concejal, sí se configuraría una inhabilidad. Entonces, eso hay que mirarlo muy bien en el régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Y de verdad que yo pienso que uno debe concentrarse, y ese es mi propósito, concentrarme en la acción comunal, y por eso, ahora que estoy pensionado y que tengo tiempo y que no tengo necesidades económicas, porque mi vida me permitió hacer y tener una modesta pero honorable pensión que me permite vivir con mi esposa y con mi hija. Por lo tanto, yo lo que creo es que al dedicarle todo el tiempo a su comunal, entonces yo no voy a aspirar en estos 4 años a ser concejal, ni tampoco voy a aspirar a otra cosa que me inhabilite, así que me voy a concentrar en eso comunal. Bien, mire, otra pregunta que nos escriben en la línea WhatsApp, Fernando y Álvaro, nos escriben qué va a hacer con todos los procesos disciplinarios que viene trabajando el Comité de Ética y Convivencia de Asocomunal, porque tenemos bastante conocimiento, muchas quejas de juntas de acción comunal, que ese Comité de Ética y de Conciliación no viene trabajando al ritmo que lo solicita la comunidad y que lo exige la ley. Bueno, esa pregunta también es interesantísima. Usted mencionó, existe y hemos elegido recientemente, ayer, hemos elegido una parte, un bloque muy importante que se llama el Comité de Convivencia y Conciliación. Ese Comité de Convivencia y Conciliación tiene esa gran función de conocer en primera instancia los conflictos que se presentan en las juntas de acción comunal, pero también tiene en primera instancia conocer los aspectos legales, porque muchas veces se presentan, por ejemplo, lo que se llama impugnación. Las mismas juntas impugnan una elección porque no cumplieron por X o por Y. Entonces, ese comité conciliador también requiere una formación, porque no la sabemos todas. Este presidente, con toda la experiencia que tengo, no me la sé todas, me queda mucho por aprender, y afortunadamente me gusta aprender. Entonces, comité conciliador, usted, también nos toca capacitarlos y ponerlos al día. Pero mira usted qué sucede. El cúmulo de procesos se presentó fue entre abril de este año y la fecha de ayer, que era 26 de julio. 26 de abril a 26 de julio. Abril, mayo, junio, julio. En esos últimos 3 meses se presentó esa congestión. ¿Por qué? Porque la Junta de Acción Comunal elegimos nuevos dignatarios el 26 de abril. Luego presentamos nuestros documentos, que son nuestras actas, ante el organismo de inspección, control y vigilancia en Sogamoso, que es la Dirección de Gestión Corporativa. Y ellos son los que piden los autos de reconocimiento. Pero mire que se presentan inconvenientes hasta cómo hay errores de números de cédulas, correcto nombre de las personas, direcciones, etcétera. Esos son errores que cometemos en la Junta de Acción Comunal, comprensible, claro, muy comprensible, pero que son errores humanos, pero que toca arreglarlos. Porque cuando sale mal el dato de una cédula en un auto de reconocimiento, entonces ahí ya se presenta un conflicto. Eso no es. Y esas son algunas de las cosas que rechazó, por ejemplo, el Tribunal de Garantías en las elecciones de ayer, para las elecciones de ayer, al hacer la revisión documental. Pero también hay conflictos que en vez de que requieren es un proceso inicialmente de conciliación. Por eso se llama Comité de Convivencia y Conciliación. Si se llega a unos acuerdos, si se concilian las diferencias que presentan algunas juntas a su interior o algo así, pues eso es lo mejor que nos puede pasar antes de llegar a la segunda instancia, porque se pasa de una instancia a una segunda instancia, una primera instancia a una segunda instancia, y corren los tiempos y pasa lo que pasa en la justicia colombiana. Allí se demoran un poco los procesos. Entonces,
¿Qué es lo que yo le digo? Yo vi cómo trabajó este comité de convivencia que está terminando su periodo ahorita y que hemos conformado unos nuevos miembros para este periodo que viene, y deben recibir todo el apoyo de capacitación y de muchas otras cosas para que puedan hacer su trabajo como debe ser. Bien, otra pregunta, Fernando, desde la línea WhatsApp, ¿y cuál va a ser su fiscal? El fiscal que elegimos ayer salió de mi plancha número 2. Él es el señor Edgar Rodríguez y tiene como un fiscal suplente. Edgar Rodríguez es presidente de una Junta de Acción Comunal de barrio y tiene como suplente a el señor Salvador Chaparro, presidente de una Junta de Acción Comunal Rural que es de Morcal. Ellos son los encargados de esa parte fiscal en este nuevo periodo. Álvaro, ¿alguna Pero pregunta? eso no es ilegal. El fiscal tiene que ser de la plancha perdedora, o sea, de la plancha contraria a la ganadora. Perdóneme, don Álvaro, la norma no dice eso. La norma no dice eso. La norma lo que dice es que se hace la distribución de los cargos por bloques de acuerdo con la cifra repartidora obtenida del cociente electoral. Pero el fiscal de la misma plancha, pues, le presta, usted que es administrador público como yo, sabe que tiene que... no, yo no estaría como muy contento en que el fiscal sea de la misma plancha ganadora, porque es el que va a fiscalizar. De acuerdo, pero así lo dice la norma, así que nosotros no nos podemos aportar de la norma en un Estado social de derecho como Colombia. Bien, ahora nos preguntan, ¿y quién es su tesorero o tesorera? Porque vimos en el anterior mandato problemas de dinero de la DIAN. Bueno, yo a ese respecto quiero decir, es que no recuerdo aquí exactamente, pero voy a consultar aquí. Pero no es de su plancha. No es de mi plancha, es una señora, es una tesorera, es de la plancha número uno que encabezaba la gran líder Omaira Pulido. No recuerdo en este momento el nombre de la tesorera, no, de verdad que sí, no lo tengo anotado, a no ser que de pronto lo tuviera por aquí en mi teléfono, o si usted me permite voy buscando mientras voy hablando. Entonces, ¿qué ocurre? A ver si está por aquí. No está. Entonces, ¿qué ocurre? Sí, ustedes escucharon que había habido problemas y que hay una investigación de tipo disciplinario y unos cargos administrativos que cobijan a una expresidenta de Asocomunal, que cobijan a la tesorera de Asocomunal saliente, que cobijan al fiscal de Asocomunal saliente y que cobijan al secretario de Asocomunal saliente. Yo quiero decir que haya una investigación y que haya unos cargos, no lo voy a deducir como que haya habido deshonestidad. No lo voy a decir yo, que sea la entidad y la autoridad competente que diga, como resultado de las investigaciones, si allí hubo o no hubo malos manejos. Por lo tanto, yo lo que digo es que muchas veces se peca por omisión, y resulta que la omisión a veces es por desconocimiento, pero en Colombia el desconocimiento de la norma no lo exime a uno de la responsabilidad. Así que cuando uno se enfrenta a estos cargos, y uno no sabe cuál es su obligación y su deber, pues capacitarse, formarse, consultar, porque hoy en día todo se puede consultar. Así que uno debe consultar antes de actuar, para no cometer errores. Y yo creo que muchos errores se cometieron por desconocimiento y por no aplicación estricta de una normatividad en Colombia, sobre todo en el manejo de recursos públicos y el manejo de los impuestos que hay que tributar cuando uno maneja esos recursos. Álvaro, ¿qué otra pregunta tiene? Tenemos la 1 y 1 minuto, yo creo que ya estamos próximos a despedir el magazine informativo, entonces le doy la palabra. No, me dejó en el aire la pregunta de la relación que hay con el primer mandatario de Sogamoso. ¿Cómo es la perspectiva de relaciones de alcalde, acción comunal, alcalde? ¿Y cómo ve la gestión desde lo comunal de este alcalde? Sí, tiene usted razón, don Álvaro, yo tomé aquí brevemente los apuntes, sí señor, y esa es la pregunta que usted me hizo en el número 3, y la había pasado por alto, sí señor. Yo digo una cosa, le quiero contar algo.
¿Quiere que le diga cuál fue tal vez uno de los factores por los cuales la gente me dio ese apoyo grande en las elecciones de ayer? Porque soy un sogamoseño que he vivido toda mi vida acá y me conozco con muchísima, pero muchísima gente de Sogamoso. Y los que yo no conozco me conocen a mí. Entonces, mi conocimiento con el doctor Mauricio Barón no es de ahora, que es alcalde de Sogamoso. Mi amistad con él, y nos hemos encontrado con Mauricio Barón, fue comunal. Nos hemos encontrado con él desde hace años en diferentes lides, y mi relación actualmente es la mejor. Yo diría que es muy buena relación, además de amigos, como él fue mi jefe cuando yo, hasta el año pasado, era rector del sector oficial de Sogamoso. Y entonces esa bonita relación con el alcalde, y que no es solamente con este alcalde. Yo le quiero contar una cosa, don Álvaro. A través de mi ejercicio público han pasado muchos alcaldes por Sogamoso, y yo duré 20 años como rector, 3 años como secretario de Educación y Cultura de Sogamoso y como director de control interno del municipio de Sogamoso. Y entonces usted podrá calcular cuántos alcaldes han pasado de allá hasta acá, y con todos los alcaldes he sido muy amigo. Como profesor de la Escuela Superior de Administración Pública por cátedra, tuve la oportunidad de ser profesor de muchos exalcaldes de Sogamoso, de concejales, de muchas personas de Sogamoso, y eso me ha permitido conocer a mucha gente, y eso me ha facilitado mi labor. Tener ese enlace, tener ese contacto directo, tener esa oportunidad de hablar con un alcalde, con un gobernador o con alguien, creo que es factor clave para el éxito en estas responsabilidades que estamos asumiendo. Así que yo calificaría mi relación con el señor alcalde de Sogamoso actual como una relación bastante buena, donde me escucha, nos escuchamos, y creo que él puede escuchar todo lo que le tengo que plantear con mi equipo ahora que voy a ejercer la presidencia de Socomunal, para buscar el desarrollo de las juntas de acción comunal, para que continúe su apoyo a la Junta de Acción Comunal de Sogamoso, a todas, sin distingo de clases urbanas y rurales, pero también para que contribuyamos en cómo fortalecer la Asociación de Juntas de Acción Comunal, que es otra institución. Es decir, lo que pretendo, don Álvaro, es incorporar a Socomunal en la institucionalidad de Sogamoso, cada vez más que tengamos presencia en los diferentes lugares e instancias de participación y de decisión en la vida de Sogamoso. Bueno, ya sabemos, profesor, ex rector, ex secretario de Educación y ahora presidente de Asocomunal Sogamoso. Tiene un gran bagaje y en opinión particular, me gusta que hayan personas con capacidades y también capacidades ejecutivas, porque hay veces, yo no tengo su larga edad, pero tengo corta edad, y generalmente han pasado personas que no saben liderar la Junta de Acción Comunal ni Asocomunal. Ojalá usted sea ese cambio que necesita ese espacio comunal, porque si nos quejamos de que Sogamoso no avanza, Asocomunal ha sido uno de los tropiezos que ha tenido Sogamoso para que no avance. Ojalá usted ayude. Y hoy empieza su mandato, ayer fue elegido, hoy empieza, y le auguro muchos éxitos, y ojalá esos 3 pilares que usted mencionó se lleven y se terminen en feliz término, pero también muchos más. Siempre bienvenido a estos estudios, profesor Tito, y siempre es un gusto hablar con personas que saben, que conocen, pero que saben ejecutar. Gracias a Colar Tu Radio por esta magnífica invitación. Y un último mensaje para todas las bases comunales de Sogamoso. Bienvenidos todos a esta nueva era de Asocomunal, sin distingo alguno. No importa por quién votaron. Ahora la presidencia de Asocomunal es para todas las 143 juntas de acción comunal, y así será en mi periodo 2026-2030. Bueno, profesor José Tito Rojas, muy agradecido. Ojalá no vaya a ser la última vez que venga aquí a nuestros estudios, porque sabemos que va a estar ya muy de la mano con Sol Estéreo, nuestra cadena colega, pero de todas maneras están abiertos los micrófonos para que aquí usted también tiene
su cabida y tenemos un espacio especial para ustedes. Muchísimas gracias por esa invitación y claro, cada vez que ustedes me inviten, aquí acudiré con mucho gusto. La emisora tiene 24 horas, ¿por qué con la radio no puede transmitir desde allá? Por ejemplo, ahí le dejo esa propuesta. Es una propuesta muy interesante, sí señor, dijimos que hay que modernizarla y los medios de comunicación sí que son interactivos y de todo. Bueno, Álvaro, muy buenas tardes y estaremos mañana con la programación habitual. Al profesor José Tito Rojas, a Jorge Ángel y a todos aquellos que estuvieron en nuestro programa Magazine Informativo con el invitado del profesor José Tito Rojas, presidente de Asocomunal Sogamoso. Muy buena tarde para todos. Qué agradable haber charlado con ustedes, muchas gracias. Fue una entrevista extensa, casi no me consiguen tanto tiempo en las